Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ok, ahora esto es Andrés, que trae a Pedro a Jesús. Ok, y le dice a su hermano, Andrés le dice a su hermano Pedro, en versículo 41, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Note el lenguaje aquí, que es muy importante. Interpretado es. Ok, y eso es muy importante, te voy a mostrar. Ok, ahora Andrés dice a su hermano Pedro, esto es el Mesías. Ok, versículo 42. Ok, nota otra vez más el lenguaje. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, cuando dice la Biblia Mesías, da la interpretación, quiere decir Cristo. Ok, cuando dice Cefas, da la interpretación, que quiere decir piedra. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque en Mateo 16 tenemos otra vez más una conversación entre la misma persona, Pedro y Cristo. Mira Mateo 16, por favor. Mateo 16. Y vamos a ver una maravilla aquí que acabo con la Iglesia Católica por completo. Mateo 16, versículo 16. Mateo 16, 16 dice la palabra de Dios: y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces, en Juan 1:42, Cristo le dijo a Pedro, Cefas. Ahora le dice Pedro, que es la misma palabra, que quiere decir piedra, haciendo una distinción entre dos cosas. Entre una piedra y una roca. En español son dos cosas distintas, diferentes. Una piedra es chiquita, una cosa que uno con la mano se puede recoger y se puede lanzar. Pero una roca es más grande, no es tan fácil recoger y a veces imposible, depende de la roca. Ok, hay una roca grande que se llama roca de Gibraltar allá en España y nadie puede mover esa roca. Ok, Cristo es una roca que nadie puede mover. Una piedra es algo que se lanza cualquier persona que quisiera. Ok, en español son distintas las dos cosas. Tenemos Juan 1:42, Pedro es la piedra. También Mateo 16:18. Esto está en español. También en griego son distintas. Porque en griego es la palabra Petras, piedra, y Petra. Son parecidos, pero son distintos las dos cosas. ¿Ok? Entonces,
Juan 1:42 interpreta bien Mateo 16:18. La Iglesia Católica por miles de años, o miles de años, ¿ok? Ha estado interpretando Mateo 16:18 como diciendo que Pedro es la fundación de la iglesia. Que tú eres Pedro, dice Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, diciendo que Pedro es la roca. No, Pedro es ¿qué? La piedra. Solamente Cefas es la piedra. Cefas nunca es la roca. Mira 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Primero Corintios 10:4. Hablando del pueblo Israel. 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Es Cristo. ¿Ok? Y Pedro quiere decir ¿qué? Piedra. Pedro quiere decir piedra. ¿Ok? Volviendo a Juan. Entonces, la Biblia usa lenguaje bien específico. Nunca mezcla palabras. Nunca la enseñanza es borrosa o nebulosa. Dígame. Pastor, entonces Simón es lo mismo que Pedro, Cefas. Sí. Todos esos nombres. Simón, Pedro, Cefas. Tiene 3 nombres. Ah, ok. Simón, Cefas, ok. Sí, hermano. Ok, volviendo a nuestro texto, Juan 1:42. Así que la Biblia nos da una interpretación bien clara que la Iglesia Católica perdió por estos 2000 años, ok, o 1700 años, desde la fundación de la Iglesia Católica con Constantino en el año 312, ok. Mira, por favor, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Ahora, Cristo sí es una piedra y una roca, las dos cosas. Pero Pedro no es una roca. Pedro es una piedra. ¿Ok? 1 Pedro 2:4. Y aún Pedro indica cuál sea la verdadera piedra o la verdadera roca sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo. 4. Al cual allegándoos como a la piedra viva, Cristo, reprobada cierto por los hombres, de los hombres, pero elegida de Dios y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será confundido. Esto es Cristo, no es Pedro. Pedro no es ninguna fundación, no es el simiente de la iglesia. ¿Okay? Para vosotros pues que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Cristo a la vez es una piedra y una roca, pero Pedro es solamente una piedra. ¿Ok? Y eso es una distinción muy importante. Aquellos que tropiecen en la palabra siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. Volviendo a Juan 1, versículo 42. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice: sígueme. Entonces aquí tenemos
Cristo llamando a otro discípulo que se llama Felipe. Okay. Y Felipe era de Bethsaida. Bethsaida. Okay. Turn it off, please. Ahora, dice aquí en el versículo 43 que la ciudad de Andrés y de Pedro se llama Bethsaida. Ahí está Bethsaida, en el costo norte del mar Galilea. Y los eruditos suponen que hay una contradicción aquí, porque dice que están saliendo de la casa de Pedro y en Capernaum. Entonces, ¿cómo puede ser Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro cuando Pedro está viviendo en Capernaum? Pero decir que la ciudad de Pedro y de Andrés posiblemente nacieron allí y ahora viven en Capernaum. ¿Quién aquí vive en la misma ciudad donde nació? Nadie. ¿Ok? Entonces, ¿es posible que Pedro nació aquí en Bethsaida y ahora vive en Capernaum? ¿Existe esa posibilidad? Entonces, ¿por qué tienen que inventar una contradicción en la Biblia? Es como nadie puede en la vida mudarse de un lugar a otro. Son locos, los eruditos no tienen juicio cabal, no tienen sentido común. ¿Ok? Versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. Jesús estaba en camino llegar a Galilea para llegar a la boda. En capítulo 2, las bodas de Caná. Ok, vamos a leer eso en un momento. Ok, quiero que noten una cosa. Vuelve al capítulo 1, versículo 29. Dice el siguiente día. Estamos hablando después del comienzo del ministerio público de Jesucristo. ¿Cuándo comenzó el ministerio público de Cristo? ¿Con qué? ¿Con qué evento? Con el bautismo de Cristo. Cristo fue bautizado por Juan Bautista. Y en Lucas 4 dice Cristo que fue ungido, ¿ok?, por el Espíritu Santo comenzar la obra, ¿ok?, el ministerio. Entonces, mira versículo 25. Y preguntaronle y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Hablando a Juan Bautista, ni Elías ni el profeta. Y dice Juan en versículo 26: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hablando de Cristo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, Juan bautiza a Cristo. No se menciona aquí. Sí se menciona, pero se menciona en versículo, mira versículo 33, 32. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Eso fue el bautismo. Pero aquí Juan Bautista está contando el evento del bautismo de Jesucristo que sucedió antes del versículo 29. ¿Ok? Entonces 29, donde dice el siguiente día, habla del día después del bautismo. Y Juan da el relato de ese bautismo en versículo 31. Mira versículo 35. El siguiente día, otra vez, 2 días después del bautismo. ¿Ok? Ahora, mira versículo 43. El día siguiente es el tercer día.
¿Y qué dice versículo 44? O mejor dicho, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Para qué propósito? Para ir a la boda. Mira el versículo 1 de capítulo 2. Al tercer día. Entonces el día siguiente del versículo 43 es el tercer día de capítulo 2 versículo 1. No sé si me explico bien. ¿Ok? El tercer día. Ahora vamos a hablar de este tercer día en un momento. Pero yo quiero que ustedes notan que versículo 43 es el mismo día que capítulo 2 versículo 1. ¿Ok? El tercer día después del bautismo de Jesucristo. Right, volviendo al versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea para asistir a la boda, ¿no? Y ahí a Felipe le dice, sígueme. Okay. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Como dije, Betsaida está aquí. Okay. Betsaida. Pero están en Capernaum, no están en Betsaida, están en Capernaum. Y quieren ir, van a caminar desde Capernaum, van a llegar hasta la ciudad de Caná, donde estaba la boda, está en esta zona aquí por Nazaret. Okay. Cerca de la casa, cerca de la ciudad natal de Jesucristo. Okay. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, los profetas no dijeron Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ok. Nada más está diciendo Jesús de Nazaret, el hijo de José, es el que fue escrito por Moisés en los profetas. Okay. Eso es lo que está diciendo. 46. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Ahora, Felipe es como Andrés. Andrés va para buscar su hermano Pedro, lo halla y lo trae a Jesucristo. Y como mencioné anteriormente, la semana pasada, el primero par de hermanos en el Antiguo Testamento, uno mató al otro, Caín a Abel, ¿verdad? Y el primero par de hermanos en el Nuevo Testamento, Andrés y Pedro, ¿qué hace Andrés? No lo mata, lo trae al Salvador. Amén. Entonces aquí también Felipe hace la misma cosa, va para buscar su hermano y lo trae ¿a quién? Al Salvador. Okay, versículo 46, le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Entonces Natanael es muy dudoso, ¿no? Y no cree que es imposible que venga de Nazaret algo de bueno. Ok. ¿Puede haber algo de bueno de Cuba? ¿Puede haber algo de bueno de México? ¿Puede haber algo de bueno de Texas? O mejor dicho, ¿puede haber algo de bueno de Miami? ¿Ok? Entonces, él duda el carácter de esa ciudad para producir el Mesías, el Rey de Israel. Realmente Cristo nació ¿dónde? En Belén, no en Nazaret. Fue criado en Nazaret. Pero puede ser que en esa zona que se llama Galilea, Nazaret, la ciudad de Nazaret, tiene mala fama. ¿Ok? Tú sabes cómo son esas cosas. Tú puedes vivir en un país o una zona, un estado, una provincia, y siempre hay un lugar en la provincia, en la zona, que tiene mala fama. Y nadie que quiere ir allá. No es un lugar deseable.
para visitar o viajar o vacacionar, ir de vacaciones. ¿Okay? Y debe ser que Nazaret es la misma cosa para los que viven en Galilea. Tiene mala fama, no es un lugar deseable. Entonces la duda de Natanael es simplemente, de Nazaret puede haber algo de bueno, y la respuesta es simplemente sí, Cristo es más que bueno. Versículo 47. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdaderamente israelita en el cual no hay engaño. Entonces Natanael tiene una duda aquí, otra duda. ¿Cómo sabe Jesús de él? Como dice aquí versículo 48, dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Ok? Respondióle Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, ¿qué hace Cristo aquí? Él está llamando a su propio pueblo. Sus 12 discípulos eran todos judíos. Y son llamados salir de lo que eran ellos, irse de su propia nación y seguir a Jesucristo, quedarse en su lugar, quedarse en su nación que va perdiéndose, quedarse en su religión vieja bajo la ley de Moisés, no les conviene para nada. Cristo los llama, y tenemos una figura o una tipología de eso aquí en este versículo, porque dice Cristo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué es la higuera? Es tipología de Israel. Entonces le llama a Natanael, le llama de debajo de una higuera. ¿Ok? Por ejemplo, mira Génesis 3:7. Génesis 3:7. Esto es el relato de Adán y Eva en el huerto cuando cayeron en pecado y fueron botados por Dios. Y al comer el fruto y tener a sus ojos abiertos a la condición desnuda y pecaminosa, al abrirse los ojos, en versículo 7 responden a su condición desnuda, haciendo ¿qué? Poniéndose hojas de higuera, versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ellos ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera e hiciéronse delantales. Ahora, la higuera es tipología de la religión falsa y las obras muertas. Dios no acepta eso. Dios no recibe las buenas obras de los hombres para la salvación. La religión falsa, la religión de los hombres, inventada por los hombres, no puede llevar a nadie a Dios. No puede alcanzar la justicia para ninguna persona. ¿Ok? Y la prueba de eso, mira lo que hace Dios para Adán y Eva en capítulo 3, versículo 22. Versículo 20. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Bueno, ¿qué pasó con las hojas de higuera? Dios no recibió esa vestidura de parte de ellos. ¿Ok?
Se habían puesto hojas de higuera sobre ellos para vestirse, para cubrir su desnudez, y Dios no aceptó eso. Dios les hizo túnicas de pieles. Así que, ¿qué hizo Dios? Mató a animal para cubrirlos. Entonces, lo que hace el hombre, sus buenas obras, sus obras muertas, ¿ok?, no es suficiente para cubrir su condición pecaminosa. Y Dios no la acepta. Eso se llama religión humana. Dios tiene que proveer el sacrificio, la cubierta para los pecados de los hombres. Y si Dios no provee eso, esto fue la primera muerte en la historia del mundo. ¿Ok? Que un animal que dio su vida por Adán y Eva para cubrir su desnudez. Así que la misma cosa sucedió con Caín y Abel. Caín siembra y cosecha lo que plantó, y trae el fruto de la tierra que sembró a Dios, ofreciendo como holocausto o como sacrificio el fruto de sus manos. ¿Ok? Lo que él labró en el huerto o en la tierra, en el terreno. Y Dios no lo recibió. Pero el sacrificio de Abel, que fue ¿qué? Un cordero. ¿Ok? Entonces, la religión judía, Dios no recibe. Por eso Cristo vino para cumplir la justicia de la ley y establecer un mejor camino para llegar a Dios, haciéndose a sí mismo un sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo llama, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 1, Cristo llama a Natanael de debajo de una higuera, rechazando las obras muertas de los hombres de la religión judía, para que le siga a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta debe ser la más rápida conversión en toda la historia de la cristiandad, porque nada más dice: cuando estaba debajo de la higuera te vi, y se convierte Natanael de repente. ¿Ok? En menos que 3 minutos se convierte. Y eso es bueno, porque eso indica que cualquier hombre, cualquier mujer en el mundo puede en un momento dado convertirse en Jesucristo. Nada más tiene que hincar la rodilla, clamar a Dios, invocar su nombre y poner su fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. ¿Ok? 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Buena confesión eso. 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, viste debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y eso es verdad. Cristo hizo muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales, mostró al pueblo de Israel. Y la verdad es que Natanael vio todo, ¿verdad? 51. Y le dice: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, esto es un versículo confuso para muchos, y muchos no saben cómo interpretar esto. Yo digo que puede ser una sola cosa. Esto es una indicación. Cristo está señalando su reino aquí, es decir, su segundo advenimiento, ¿okay? La segunda venida de Cristo. Porque en el reino de Jesucristo Él va a estar reinando sobre la tierra de Jerusalén en su trono con una vara de hierro, y
en el reino de Cristo, en el milenio. Ahora, aquí tenemos la cruz y la época de la iglesia, 2011 años. ¿Ok? Luego el rapto de la iglesia. ¿Y qué? El reino milenial de Jesucristo, 1000 años. Durante este reino de Jesucristo van a ascender y descender los ángeles a su reino. Entonces, en este momento Cristo no menciona nada de la época de la iglesia. Cristo está llamando a sus 12 discípulos y ellos van a predicar el evangelio del reino y van a establecer el reino de Jesucristo en la tierra sin en ese momento percatarse nadie de que los líderes de Israel le habían de rechazar, le habían de crucificar. Cristo no menciona eso. En su muerte no se menciona aquí. Solamente Cristo está diciendo a Natanael, yo voy a reinar. Vas a ver los ángeles descendiendo y ascendiendo. Porque en ningún momento en los evangelios nos da ninguno de los 4, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ninguno de ellos nos da un relato de Jesucristo teniendo a ángeles ascendiendo y descendiendo. Ninguno de los 4. Entonces, esta profecía de Jesucristo no se ha concluido todavía. Okay. Dice Cristo, los ángeles van a ascender, descender y ascender. Y vas a ver los ángeles subiendo y bajando. Como Jacob. Así como Jacob. Okay. Y ese evento de Jacob y la escalera de Jacob, okay, eso tiene que ver también con el reino. Porque tiene que ver con el concierto que hizo Dios con Abraham. Y lo confirmó a Isaac y también lo confirmó a Jacob. Entonces tuvo Jacob la visión y vino el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios? El ángel de Dios es Cristo. ¿Ok? Así la misma cosa aquí. Tiene que ver con el reino de Dios. Dios estableciendo su reino aquí en la tierra. ¿Ok? Capítulo 2. Capítulo 2. Y al tercero día hiciéronse unas bodas en Cana de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Mira por favor, vamos a hablar ahora sobre lo que se llama una boda, unas bodas. ¿Okay? Primero que nada, déjame leer del diccionario la definición de boda. Boda. Porque hay mucha confusión sobre lo que se llama boda. Los pastores bautistas aquí en los Estados Unidos quieren decir que una boda es una ceremonia. ¿Ok? Ahora, una fiesta pueda acompañar una boda, como dice el diccionario aquí. ¿Ok? Boda. Del latín, voto. Es de la palabra voto. ¿Qué es un voto? Es una promesa, un concierto, un pacto que se hace uno. Entonces, dos personas hacen un pacto. ¿Ok? Boda. Casamiento y fiesta con que se solemniza. Es un casamiento. ¿Qué es un casamiento? ¿Ok? Casamiento. Casamiento, acción y efecto de casar. ¿Ok? Ceremonia nupcial. Contrato por el que un hombre y una mujer contrato se comprometen a vivir en matrimonio. ¿Ok? Casamiento. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia. Es un voto, básicamente es un voto, es un contrato. ¿Okay? Entonces, cuando dice aquí, al tercer día hiciéronse unas bodas,
Sale del latín que quiere decir voto. ¿Ok? Mira Génesis 29. Génesis 29. Versículo 21. Y dijo a Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que entre a ella. Entonces Labán congregó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y fue que a la tarde tomó a Lía, su hija, y trájola a él, y él entró a ella. Ahora, déjame hacerte una pregunta. En este relato aquí de Jacob con Lía, ¿cuál es la boda? ¿La fiesta, el banquete o el acto matrimonial de entrar a ella, como dice la Biblia? No, literalmente. Ok. Mira Génesis 2. Génesis 2. Génesis 2. Versículo 23. Y dijo el hombre: esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán por una carne. Eso es la definición bíblica de una boda, de un casamiento. ¿Ok? Es una sola carne, carne con carne. Mira por favor Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Y versículo 28. Cuando alguno hallare moza virgen que no fuere desposada, y la tomare y se echare con ella, y fueren tomados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 pesos de plata, y será su mujer, por cuanto la afligió, no la podrá enviar en todos sus días. No tomará alguno la mujer de su padre, ni descubrirá el mando de su padre. Ahora, ¿qué dice aquí? Una vez unida carne con carne, ya son casados. ¿Ok? Según las escrituras. ¿Ok? Mira 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 16. Es el acto, no es la ceremonia. Dos personas pueden casarse sin tener una ceremonia. ¿Ok? 1 Corintios 16. ¿Qué dije? 6, ¿verdad? 6, 16. 1 Corintios 6, 16. Dice Pablo: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo, carne con carne? Porque los dos, dice, serán una misma carne. Pero el que se junta con el Señor, un mismo espíritu es. Oíd la fornicación: cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué dice Pablo? Que carne con carne hace a dos personas una misma carne. ¿Ok? Mira 2 Corintios 6. 2 Corintios 6.
6:14. No os juntéis desigualmente en yugo con los que no creen, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Ok? Entonces la Biblia habla de juntar en yugo con una persona, que se llama conyugal, una relación conyugal. Tiene que ver con el acto, no tiene nada que ver con una ceremonia. Ahora, en el día de hoy, lo que pasa, los pastores enseñan que un matrimonio es una ceremonia. Puede una fiesta o un banquete atender un matrimonio, pero eso no es el matrimonio. El matrimonio es carne con carne. ¿Ok? Ahora, mira 1 Timoteo. Y es muy importante porque hay confusión en cuanto a si puede un divorciado ser un pastor o ser un ministro de Jesucristo. ¿Ok? La respuesta es que sí, se puede. Pero toman un solo versículo para derribar la verdad. En algunos círculos bautistas aquí en los Estados Unidos, el único pecado que no se puede perdonar es ser divorciado. 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, versículo. Ahora aquí tenemos las calificaciones de un pastor, de un obispo. ¿Ok? Palabra verdadera es esta: si alguno apetece obispado, obra excelente desea. Es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, pero los pastores bautistas no lo interpretan así. Dicen, hombre con una sola ceremonia, ¿ok? Un solo certificado de matrimonio. No, la Biblia no dice así. Marido de una sola mujer, es decir, que tú tienes una sola esposa, una sola mujer. No tienes dos mujeres, no tienes 0 mujeres, tienes una sola mujer. Pero quieren decir los pastores bautistas aquí en los Estados Unidos, no, pero eso quiere decir que ha tenido un solo certificado de matrimonio. Y de esa manera están cubriendo sus propias huellas pecaminosas, porque ellos mismos bebían en fornicación antes de que se casaran. ¿Tengo razón? ¿Ok? Entonces están cubriendo su propio pecado. Quieren impedir que un hombre divorciado tome el púlpito, pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice que un ministro tiempo presente debe tener una sola mujer, no 2 mujeres, no 3 mujeres. Si el hombre es divorciado de su primera esposa, ya no son casados, es divorciado. ¿Ok? ¿Cómo puede ser uno divorciado y casado con esa misma mujer a la vez? Es imposible. ¿Ok? En la Biblia existe lo que se llama una carta de repudiación o de divorcio. ¿Ok? Es válida. Ahora, yo estoy en contra del divorcio. Yo no soy a favor de ningún divorcio. Yo creo que un ministro de Dios nunca debe divorciarse de su mujer. Venga lo que venga, sea lo que sea, nunca, 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 pero nunca. Yo creo en lo que se llama la gracia de Dios. Tenemos que tener nosotros los hombres de Dios gracia para con nuestras mujeres. ¿Ok? Siempre llevarlas suave, siempre amarlas, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, amar a nuestras mujeres. Pero yo no voy a condenar a ningún hombre porque la mujer se le fue y el Señor le ha llamado a predicar el evangelio. Ahora todo el mundo le rechaza porque la mujer se fue.
y es divorciado y dicen no es calificado ser un pastor. La Biblia no lo dice así. ¿Ok? No es un matrimonio la fiesta, ni la ceremonia, ni el certificado. Un matrimonio es carne con carne. Más nada. ¿Ok? Volviendo al texto. Ahora, vivimos en una sociedad que tiene normas, que tiene reglas, tiene leyes. Y yo soy a favor de conformarnos a las leyes humanas de nuestra cultura. ¿Ok? Nosotros los cristianos no debemos dar ninguna ofensa a nadie. O poner tropezadura para las personas de afuera. Debemos vivir en este mundo de una manera pacífica, de una manera tranquila. ¿Okay? Conformándonos a las cosas de esta cultura que no contradice la Biblia. Por ejemplo, en Haití, para tener un verdadero matrimonio, uno tiene que casarse en la Iglesia Católica. Entonces, si no se casan legalmente en Haití, yo no tengo queja. Aquí en Miami tengo queja. Porque uno puede ir a la corte, a la galería, y puede casarse legalmente ante la ley y ante los hombres, casarse, ¿ok? Y legalizar su matrimonio. Pero en Haití tienen que hacerlo con un sacerdote, ¿ok? Y yo no soy a favor de eso. Si fuera haitano yo no voy a casarme en la Iglesia Católica para nada. ¿Okay? Entonces, soy a favor de conformarnos a las leyes de la cultura del país en que vivimos, siempre que no contradiga la Biblia. Versículo 2:2. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. ¿Con quién? La madre de Jesús, versículo 1. ¿Ok? Ahora, es muy interesante que en el libro de Juan, esta es la primera mención de María. Y no la menciona por nombre, sino dice la madre de Jesús. Estaba allí, versículo 1, la madre de Jesús. Entonces, en el libro de Juan, María no tiene puesto de alta estimación, sino es una persona normal. Tiene más énfasis los apóstoles, Juan Bautista y el mismo Señor Jesucristo, que la madre, la bendita Virgen María. En la Biblia, María no tiene la estimación que la Iglesia Católica le da a ella. Para nada. Mira por favor Lucas 1:48. Tú sabes que María es una profetisa. Sí. Y vamos a ver lo que dice Cristo de la profecía de María. ¿Ok? Lucas 1:47. Dice María: y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque miró a la bajeza de su sierva. Hasta la fecha todo lo que dice es verdad. Porque aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Una profecía. Ella dice, toda la generación me dirán bienaventurada. Bueno, no todas las generaciones, sino solamente la Iglesia Católica. Pero, ¿ok? No todas las generaciones. Entonces, no se ha cumplido la profecía de María. Pero, cosa interesante es lo que dice Cristo de esta profecía. Lucas 11. Lucas 11. 27.
Aconteció que diciendo él estas cosas, hablando de Cristo, una mujer de la multitud levantando la voz le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Hablando de María, ¿no? Bienaventurado, ¿qué? El vientre. Habla de María, ¿no? Parece cumplir la profecía de María, o el comienzo del cumplimiento de la profecía de María. Pero mira el versículo 28. Y él dijo, Cristo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo deriva acabo con la profecía de María, diciendo, son mejores los que guarden la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios. Más bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces la profecía de María no vale para nada. ¿Ok? Y solamente los católicos la dicen bienaventurada. Los protestantes y nosotros los bautistas no la tenemos esa estimación. Sí, era una buena mujer y es una bendición dar luz al Mesías, ¿no? Gracias, Señor. Pero ella no es la madre de Dios, no es la reina de los cielos. ¿Ok? No era concebida sin pecado y no era una virgen perpetua. Y cuando rezamos a ella, y yo no rezo, pero por decirlo así, cuando rezamos a ella no es capaz de oír nuestras oraciones. ¿Ok? Volviendo a Juan 2. Juan 2. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Ok, Cristo y los discípulos van a Cana de Galilea y llegan a esta boda. Entonces a mí me gusta atender o asistir bodas. Ok, me encanta. Cristo fue a una boda y Cristo nunca fue a una funeraria. Entonces no me gusta ir a la funeraria. Ok, pero a las bodas sí. Porque me recuerda a las bodas de lo que ha de suceder en el futuro. Cuando nosotros la iglesia somos raptados, arrebatados de aquí la tierra y llevados al cielo, y nosotros vamos a experimentar, Revelación capítulo 19, versículo 9, vamos a experimentar lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. ¿Ok? Y va a cumplir nuestro gozo en ese día. Entonces, cada vez que asisto yo una boda aquí en la tierra, eso me hace recordar del evento venidero que se llama el rapto de la iglesia. Y eso me da gozo. Yo no voy a admitir que lloro en las bodas, pero sí lloro en las bodas. Pensando en mi Salvador, amén. Okay. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Okay? ¿Tú no lloras? Tú eres más macho que yo, posiblemente. O más flojo. O más flojo. Qué tiernos son los otros. Yo. 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Ok? Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. ¿Hay preguntas? Una pregunta. Sí. Cuando usted dice que vamos a estar en el rapto y después vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿no? Sí. Entonces, si una persona, por ejemplo, muere antes del rapto, ¿que tampoco asiste a eso? ¿Qué? ¿Si es algo? ¿Una persona qué? Si se muere antes de ser raptada. Sí, porque dice Pablo en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero que nosotros que vivimos. Nosotros que... Sí, Señor. Sí, hermano. Una cosa, hermano, cuando Jesucristo dice de Natanael, dice
Un verdadero judío dice que no hay engaño en su boca. ¿Cómo es que porque la Biblia dice, decía Dios verás y todo hombre mentiroso? ¿Cómo? Dice aquí, versículo 47, he aquí un verdaderamente israelita en el cual no hay engaño. Bueno, engaño no ¿Cómo es... engaño? ¿Cómo engañar es mentira? Bueno, hay varias clases de pecado, ¿no? Engaño es una característica de la persona, no necesariamente un pecado específico. No es decir que nunca engañó a nadie, es decir que no tiene esa característica fuerte en su carácter, ¿verdad? No está lleno de engaño, en el cual no hay engaño. Hay personas así que son muy francas en las cosas, ¿verdad? Pero yo lo tomo como... No está diciendo que está libre de pecado, está diciendo que en su carácter no existe esa clase de engaño. No es como Jacob. O sea que él confía más en él, ¿o qué? Sí, Así, es un pero- hombre confiable. No es decir que no tiene pecado, Cristo no dijo eso. Sí, pero tiene más, confía más en él que en el otro, por decir. Sí. Engaño. ¿Qué quiere decir engaño? Mentira. Lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. Arte o armadijo para pescar. Sí, Sí, ¿verdad? claro, es el engó. O así como ¿Sabe carnada. lo que- No, el engó, ¿no sabe lo que es el engó? El engó viene del engaño, de engañar a los peces. Tú tiras una caja de pescado que se congela y eso se echa al mar en una caja y eso va despidiendo ese Olor. sabor y olor en el mar. Ah. Y entonces el pescado engañado por el engó viene y entonces tú lo trabas. Eso lo Entonces- sabe cualquier pescador. entonces Tú no tú no has tenía- pescado nunca en la vida, ¿no? Sí, pero no lo decimos así. ¿Y cómo, Yo sé que yo entiendo todo lo que dice pero ahora. sí. ¿cómo ustedes le llaman a eso? Porque Chum. Una carnada. El chum. Ajá. Chum. Es lo mismo que el engó. Ok. ¿Y qué significa chum en inglés? Chum es lo que se echa para engañar a los pecados. Pero ¿cómo se, Pero eso? ¿cómo se dice en Chum. inglés? Chum. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Qué significa Al esa español palabra? yo no tengo la traducción. esa. Engó. Debe ser engaño. Engó. Engo. Ok. Engaño. Entonces él no tiene chum. Yo voy a la marina y pido el engó y me dan el chum ese. Que lo dicen en inglés chum, Chums. Sí. pero ellos saben que es el engó. Ok.